Sí, dígame. Sí, no sé qué estaba hablando, ¿no? ¿Con quién tengo el gusto? Vaya, sí, estoy, ah, Ya le coloco su asistencia. dije gracias. A mí El señor también, Ushiña por... Jimmy acaba de unir. El señor Ushiña Jimmy Sí, por... ingresó como un usuario que no era de la ESPE. Lo admití, obviamente para avisarle que no puede entrar con usuarios que no son de la ESPE de forma automática. Si es que yo Ah, no le sí, admito, es que desde ayer tuve un problema con el correo, no sé, pero no se me abre, me sale error desde ayer. trate de solucionarla, ¿ya? Ya, Listo, vamos a hacer un recorderis de todo lo que nosotros hemos visto, por favor, para ya dar por culminado entre el día de ahora, el día jueves, el día viernes ya tenemos el examen. Hemos visto ya sistemas de unidades, hemos visto los circuitos, variables, fuentes, partes básicas de un circuito, elementos de un circuito. Hemos visto la ley de Ohm. Hemos visto circuitos resistivos series, circuitos resistivos paralelos, circuitos mixtos. Hemos visto potencia y energía. Lo único que está pendiente con ustedes es ver leyes de Kirchhoff, leyes de voltaje de Kirchhoff, leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿De pronto algún tema no lo vimos? Me confirma. Hasta esos temas creo que sí hemos visto, hija. Ya. Chévere, no hay problema entonces. Estaba pendiente con ustedes una prueba en la plataforma Moodle. ¿O no la rinden? Esperemos que el día de hoy en la tarde o entre estos días la puedan rendir, ¿ya? Por el motivo de que el motivo es de que estaba congestionado, no sé qué pasó. El día que iban a dar la prueba no se abría la página. Se les solicitó también que me avisen, estén pendientes, pero nadie me ha escrito. Entonces esperemos a que entre estos días ya se activen, ya pueden entrar. Me imagino que ya está habilitada la página y ya puedan rendir la prueba, ¿ya? Se les envió la tarea 1, ya la subieron. La tarea 2 también ya se les envió la anterior semana. Me imagino que ya la subieron. La tarea 3 está pendiente. Laboratorio 1, medición de circuitos básicos. También ya lo hicieron. La ley de Ohm. ¿Me confirman si es que ya hicieron el laboratorio 2? No, todavía dije la ley de aún se va todavía en el laboratorio. Ya. Nosotros tenemos los circuitos mixtos. En los circuitos mixtos existe, obviamente, algunos ejercicios.
Van a escoger ustedes el circuito mixto que les guste de la tarea y van a aplicar la ley de Ohm. O espérenme un segundito, ya les comparto. Ya les comparto la información. Bueno, eso al final les comparto para no interrumpir con el tiempo de la clase que se nos viene. Vamos a revisar este momento lo que son ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. Nos vamos a la página 133 y después nos vamos a la página 178. Tal cual. 133 y luego 178. Listo. La ley de voltaje de Kirchhoff. Anotar, por favor. Estas clases son nuevas. Tengan la gentileza de poner atención que nos demoramos 15 minutos en la una clase, 15 minutos en la otra clase y si ponen atención no tenemos que repetir muchas veces, ¿ya? La ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a comenzar. La ley de voltajes de Kirchhoff solo se aplica, anote por favor, solo se aplica en circuitos serie. La ley de voltajes de Kirchhoff solo se aplica en circuitos serie. ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Me dice que en un circuito, aquí está con negrita, el agrando. En un circuito, la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada única es igual al voltaje de la fuente total encontrada de dicha espira. La ley de voltajes de Kirchhoff también se le conoce como LBK. Anotarán por favor esto. La ley de voltajes de Kirchhoff también se le conoce como LBK. Pregunta, pueden responder. ¿En qué tipos de circuitos encontramos ley de voltaje de Kirchhoff? ¿Serie, paralelo o mixto? Serie. 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 Excelente. Solo la ley de voltajes de Kirchhoff la encontramos en circuitos serie. Únicamente en circuitos serie. ¿Sí? Solo en circuitos serie. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice como definición la parte importante de la ley de voltaje de Kirchhoff? Que un circuito cerrado, o sea, en un circuito serie, la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada, o valga la redundancia otra vez, en un circuito serie, es igual al voltaje total de encontrado de dicha espira. ¿Qué se refiere con eso? Que si yo tengo una fuente de voltaje de 20 voltios y tengo una caída de voltaje en la resistencia 1 de 5, en la otra caída de 8, en la otra tengo una caída de 3, para que llegue a 20, ¿cuánto me falta? Suman, eso es rapidito, ¿cuánto me falta? Dígame. 4. Correcto, entonces la sumatoria de todas las caídas de voltaje en las resistencias van a ser igual al de la fuente. Entonces, tengo 5 y 3, 8, 8 y 8, 16, 16 y 4, 20. Muy bien, rapidísimo, ¿no?
Está claro que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff nos dice la definición que la sumatoria de todas las caídas de voltaje en las resistencias van a ser igual al valor de la fuente, el valor de voltaje de la fuente. Aquí está la fórmula, Bs o V de salida o V de la fuente va a ser igual a V1 más V2 más V3 hasta llegar a la última caída de resistencia. ¿Cómo calculo la V1? ¿Quién me dice? Respondan, por favor. Ley de Ohm, aquí es igual al voltaje. Era voltaje es igual a corriente por resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces yo tengo aquí una corriente total que fluye desde el lado positivo y llega al lado negativo. Sí, esta es mi corriente total. La corriente de un circuito serie, ¿es la misma o es distinta en todos los elementos? Es pregunta, jóvenes, respondan. La misma. Correcto, es la misma. Entonces, si yo tuviera una corriente aquí de 2 amperios, sí, tengo una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuánto sería mi V1? Respondan, por favor. 6 amperios. ¿Sí entendieron? Correcto, 5 por 2 son 10 amperios. Son cosas básicas, ¿no? Reemplazo la I total, digo que vale 2. Y no es en amperios, es en voltios, ¿no? La resistencia vale 5. Cuando multiplico amperios por ohmios, la respuesta me da en voltios, ¿no? P1 es igual a 2 por 5, 10. 10 voltios, la unidad de voltaje es el voltio. Obviamente, así voy calculando de todas las resistencias que estén dentro de un circuito en serie. Vamos a ver ejemplos. Nos dice de nuevo la caída de voltaje, dice la sumatoria de todas las caídas de una trayectoria cerrada es de restar y luego ese voltaje de la fuente resultado es 0. La suma algebraica de todos los voltajes, tanto de la fuente como de las caídas localizadas de una trayectoria cerrada es igual a 0. Lo único que me dice es que cambiemos. Lo que estaba el BS al otro lado, estaba aquí, acá, sí, estaba el valor BS en un lado, pasa al otro lado y todos los otros términos se hacen negativos. Entonces, casi siempre el valor de la fuente es el más grande. Más bien dicho siempre, entonces, todos los elementos que estaban al otro lado de una igualdad pasan con el lado negativo, cuando despejamos la fórmula, ¿no? Entonces me dice que la sumatoria algebraica de todos los valores de voltaje, valor de voltaje de la fuente, menos los valores de caída de la resistencia en todo el circuito, va a ser igual a 0. Esa es una identificación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta fórmula de aquí. Puede ser esta fórmula o puede ser entonces, cualquiera de las dos fórmulas representan la ley de voltajes de Kirchhoff. El circuito cerrado, la sumatoria de todos los voltajes, es igual a la suma de la fuente. O nos dice que la suma algebraica de todos los voltajes, tanto como de la fuente, las caídas localizadas en la trayectoria cerrada,
es 0. ¿Por qué me dice suma algebraica? Porque existen positivos y negativos. En este caso, el voltaje de la fuente es positivo y todo el resto de caídas son negativas. Y la sumatoria total de todo esto me da 0. Porque todos estos negativos van a llegar a tener un valor el mismo del voltaje de la fuente. Preguntas hasta aquí, por favor. No se No, comprendí. Inge. Inge, o sea que la fórmula de la ley de Kirchhoff se puede hacer sumando o restando las. Me dice en este caso dos definiciones. La una, que la sumatoria algebraica de todas las resistencias de un circuito cerrado va a ser igual al mismo valor de la fuente. La definición 2 es lo mismo, pero me dice que si yo resto el valor de la fuente y sumo todos los valores de caída en las resistencias va a ser igual a 0. Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Si tengo un valor de la fuente de 10 voltios, tengo caída en las resistencias. 5.5 más 4.5 me da 10. Entonces, ¿qué me dice una definición? Que la sumatoria de las caídas de voltaje en las resistencias van a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? O también me dice la otra definición. La resta algebraica de todos los voltajes van a ser igual a 0. Si aquí tengo 10 menos 10 de la fuente, ¿cuánto me da? Me da 0. Entonces son dos definiciones que me indica el libro, como ley no de Kirchhoff, sino ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley es una y la ley de corrientes de Kirchhoff es otra. La ley de voltaje de Kirchhoff solamente se da en circuitos serie. Solo se aplica en circuitos que serie. ¿Sí? ¿Y qué me dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que la sumatoria de todas las fuentes o de las caídas de voltaje van a ser igual a 0. O a su vez, la sumatoria de las caídas de voltaje en las resistencias de un circuito cerrado van a ser igual al voltaje de la fuente. Sí. En este caso, son dos definiciones que dan lo mismo, que hacen lo mismo. Aquí sería BS menos B1 y menos B2 es igual a ¿qué? A 0. Cualquiera de estas definiciones nos indica el libro, ¿no? La definición 1 nos dice que la sumatoria de todas las caídas de voltaje en estas resistencias van a ser igual al voltaje de la fuente. La definición 2 me dice que la sumatoria algebraica significa que estos que estaban aquí se pasan al otro lado a restar, van a ser igual a 0. Si es que este vale 10, este vale 5.5 y 4.5, igual, me sale 10 positivo y menos 10 negativo en la sumatoria, van a ser igual a 0. Entonces, 0 es igual a 0. Eso me dicen las definiciones. ¿Está claro, por favor? ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregunten nomás. Inquietudes, dudas, pregunten. Confirmen si está claro, por favor. Y repito cuántas veces lo mismo. Confirmen si es que está claro o si es que tienen alguna duda. Díganla cuál es y la aclaramos, así como su compañero preguntó. Sí, que sí está claro. Sí, está claro, ingeniero. Excelente. Si tienen alguna duda, la dicen, más no hay problema y le podemos repetir cualquier inquietud, ¿ya? Continuamos. Ya mismo hacemos más ejercicios. Ahí se dan cuenta de los detalles. Determina, dice, el voltaje de la fuente BS en la figura donde se encuentran dos caídas de voltaje. Perfecto. Cuando están los dos lados aterrizados significa que es un circuito serie.
Aquí va a correr una corriente desde el lado positivo hacia el lado negativo. Aquí es igual a corriente total en la ley de Ohm. Intensidad es igual. Voltaje sobre intensidad. Me va a tocar tomarles una lección oral a todos, porque no responden y no preguntan. Y de una vez, en vez de la prueba escrita, les tomo una prueba oral en el Moodle. Porque hago preguntas que cada rato, todos los días que tenemos clases con ustedes, pregunto y no tengo contestación inmediata. Esta es la ley de Ohm. Esto ya lo repasamos todo a cada rato. Y en todo lo que es la materia de circuitos eléctricos, vamos a tener la ley de Ohm. Y si no saben de memoria esto, como el número de la cédula, como sus nombres y apellidos, no avanzan a pasar la materia. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La definición de la ley de Ohm, que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. De esta definición yo saco o despejo el voltaje y la resistencia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular, obviamente determino el voltaje de BS, primero tengo que sacar los valores de la resistencia, ¿no es cierto? Tengo que identificar la corriente. Sí, estamos claros. Sin la corriente no puedo tener yo aquí mi voltaje total. Ahora, ¿cómo puedo sacar yo, determinar el voltaje de la fuente? De forma rápida. ¿Quién me dice la respuesta? ¿Cómo determino yo el voltaje de la fuente de forma rápida? 15 voltios. No me lo escuché. ¿Alguien dijo la respuesta? No la escuché, por favor, repita. 15 voltios. Ya, muy bien. La definición de ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la caída de voltaje en cada una de las resistencias es igual al voltaje de la fuente. Si aquí tengo una caída de voltaje de 5 voltios, aquí tengo una caída de voltaje de 10 voltios, las dos van de más a menos, se suman, ¿no es cierto? 5 más 10 son 15, por lo tanto el voltaje de la fuente es 15 voltios. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Ya, entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff me indica que simplemente sumo 5 voltios más 10 voltios, 15 voltios. ¿Estamos claros? Ahora, ya tengo yo los 15 voltios. Tengo caídas de voltaje en las resistencias de R1 y R2. ¿Puedo calcular cuánto vale R1? Sí. ¿Y cómo voy a calcularlo? Con la ley de Ohm. Despeje de aquí la resistencia. Voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. ¿Correcto? Ya, entonces aquí tengo ya la fórmula de voltaje sobre intensidad. La corriente total va a ser igual a Bs sobre R. ¿No es cierto? Pero yo no tengo el valor de R. Pero sí tengo el valor de caída de voltaje en B1. Entonces, R1 va a ser igual a la caída de voltaje en I1 sobre IT, la corriente total. Reemplazo. ¿Cuánto es B1? ¿Cuánto es B1? 3. Jóvenes, ¿cuánto? ¿Cuánto?
5 voltios. Muy bien. Solo tienen que reemplazarse. Si aquí tengo R1, V1 es el de acá, pues. Estamos hablando que el voltaje en la caída de la resistencia 1 pues se llama V1. Si les pido el voltaje en V2 es la caída de la resistencia 2. Por lo tanto tengo 5 dividido para la corriente, la IT. Sí, entonces con las leyes de Ohm, con la ley de Ohm y con el despeje de la corriente, el voltaje y la resistencia, yo calculo todos los elementos que se encuentran en un circuito. Vamos, otro ejercicio. Determine la caída de voltaje en V3. Ya, tengo la fuente 1, la fuente 2, tengo la caída de voltaje en la resistencia V1, en la resistencia V2, en la resistencia V3 me falta. Aquí, sumatoria de fuentes. ¿Cuánto estamos teniendo aquí? ¿Qué me da la respuesta? 65 voltios. 25. Ya. ¿Por qué dicen que es 65? Cuéntame. Inge no sería 35 porque se resta hasta el otro lado. Correcto, porque no están en el mismo sentido la polaridad de las baterías. Esta comienza de más a menos y esta comienza de menos a más. Entonces se restan cuando no están en la misma polaridad, en el sentido, si por aquí sale la corriente, la fuente más grande es la que manda primero y regresa la corriente por acá. Entonces, esta tiene que ser restada de esta. Por lo tanto, siempre sale de la fuente más grande de la corriente, del lado positivo de la fuente más grande. Entonces yo tengo 50, la resto de 15 y me queda el valor de 35. Sí, el voltaje total de esta fuente va a ser 35, eso ya vimos. Entonces volvemos a repasar lo que ya vimos. Listo. Este valor de las fuentes es 35. Ahora, 35 menos 12 menos 6 es igual a ¿cuánto? A V3. Hagan el cálculo, por favor, y díganme inmediatamente cuánto sale. 17. 17 voltios. 7, Inge. Ya. Entonces esto es igual a 17 voltios. Acuérdense que una de las definiciones de la ley de voltaje de Kirchhoff me dijo que el voltaje de la fuente menos la caída de voltaje en V1, menos la caída de voltaje en V2, menos la caída de voltaje en V3, ejemplo, no. ¿Es igual a qué? Es igual a 0. Pero, ahí viene el pero. Es igual a 0. Disculpen, se me fue la pantalla. Es igual a 0. Pero yo no tengo V3. Me pide calcular. Por lo tanto, este valor lo paso al otro lado. Entonces me queda Vs, que es el voltaje de la fuente, menos V1, menos V2, es igual a ¿qué? A V3 que estoy calculando. Y por ende me sale que son 17 voltios. ¿Sí entendieron? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, Inge. Sí, Inge. Inge. Ya. Solo despejamos, ¿no, Inge? Exactamente. Muy bien. Solo se despeja. Solo se despeja nada más, ¿no?
Continuamos con otro ejercicio más abajo. Bueno, aquí hace lo mismo que yo les dije arriba. BS2 más BC1 más B1 más B2 menos B3 es igual a 0. Lo único que hace es la fuente grande restar de la pequeña, que son 35 voltios que tenemos acá. Menos 12 menos 6 menos B3, el B3 pasa al otro lado como positivo y me queda 17. Solo es suma y resta de fuentes, nada más. Vamos acá. Ya, aquí me pide calcular el valor de R4. Ahora ya me pide una resistencia, ya no me pide el voltaje total, pero obviamente necesito sacar el voltaje total para saber cuánto es el valor de R4. O con la ley de Ohm, identificar cuánto es. ¿Cuánto es el voltaje de R4? Saquen, por favor. Con los conocimientos que ustedes tienen, ahorita ya pueden sacar. ¿Quién me dice cómo lo hiciera? Inge, primero sumar a las resistencias. No, pues, no tienes el valor de R4. Pero tienes el valor de la corriente total. Con el valor de la corriente total, ahí llega en la ley de Ohm, pues. Acá es igual la corriente, acá es igual la resistencia. Tienes el valor de la fuente total, que es 100 voltios. Si tienes el valor de la fuente total, tienes la corriente total, ¿qué puedes sacar tú? La resistencia total. Acá es la resistencia total igual de la ley de Ohm. Acá es la ley de Ohm. La I total es igual a ¿qué? Al voltaje total sobre la resistencia total. ¿No es cierto? Si estamos claros en esa ley, confirmen, rapidito, alza el micrófono, diga sí, no, estoy Sí, mal, Inge. no estoy bien, no sé. Sí, Inge. Listo, reemplacen los valores de 100 voltios en el voltaje total, en la corriente total de 200 miliamperios. Saque la resistencia total, ¿cuánto va a ser igual? ¿Cuánto va a ser igual? Yo ya tengo la respuesta. ¿Cuánto es? Confirmen. ¿Cuánto es, jóvenes? No pueden sumar y dividir. ¿Qué está pasando? 47, Inge. Dile 43. Híjole, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué me está dando, el valor de la resistencia o el valor de la corriente? El valor de la resistencia, ya, Inge. Ah, ya. Pero solo les pedí, gracias, muy gentil. Les pedí ahorita solo el valor de la resistencia total. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No pueden reemplazar. Eso es muy crítico, jóvenes. Yo ya tengo la respuesta y ustedes no logran reemplazar los valores. R total, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje total sobre la corriente total. Reemplacen los valores. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? 100 voltios dividido para 200 miliamperios. ¿Cuánto es el valor? ¿Por qué no pueden darme la respuesta de una división tan simple? 0.5.
0.5 ¿qué? Papas, mellocos, habas, ohmios, voltaje Ohmios. corriente. Tiene una unidad. 0.5 a secas. ¿O qué tiene ahí? Acuérdense que este 200 es mili. El mili es por 10 a la menos 3. Como estamos haciendo la división, 100 dividido por 200, 0.5. El 10 a la menos 3 que está acá abajo pasa arriba como 10 a la 3. Me queda 0.5 ¿qué? Kilo ohmios. Lo que está abajo, el 10 a la menos 3 por ley de la potenciación, pasa al numerador como 10 a la 3. ¿Sí estamos claros? Jóvenes, ¿están ahí? Confirmen, por favor. Sí, Inge. Son cosas que ya hemos estado repasando a cada rato, lo mismo y lo mismo. Que no puedan dividir, que no puedan despejar una fórmula y ya vamos a acabar la primera unidad. Estamos complicados. Ponerse a estudiar, por favor. Listo. Si yo ya tengo el valor de la resistencia total, puedo calcular el valor de la resistencia 4, sí o no, y por qué. ¿No están entendiendo? ¿No estudiaron para la prueba? ¿No está claro? Las definiciones básicas, confirmen. Jóvenes, ustedes sí revisan las clases anteriores y cuando todos los días tenemos clases conmigo les pregunto si está claro, si entendieron. Por favor, contesten, por favor, comuníquense, por favor, hablar si es que no entendieron algo para repetir. Siempre dicen que están bien, siempre dicen sí entendí. Y ahorita que les hago preguntas simples, solo de sumar, restar, dividir, multiplicar, no avanzan. Cuenten qué está pasando. Me confirman, por favor, si está claro lo que se les dice o no está claro. Vamos a tomar este rato una lección oral, ¿sí? Uno por uno vamos evaluando. En vista de que no hablan, de una vez vamos calificando y poniendo los valores de su rendimiento. Uno de arriba, uno de abajo, de forma aleatoria vamos a trabajar. Rapidito aquí, de una vez evaluamos, ¿sí?
Listo. Jessica Aguayo. Presente. ¿Me confirma, por favor, si se encuentra? Sí, presente. No le veo dónde está. Alce la mano. Listo, Jessica. ¿A qué es igual la ley de Ohm? ¿No sabe? Tiene 0. Continuamos. Basurto Jordi. ¿A qué es igual la ley de Ohm? ¿No está? ¿No sabe? Listo. Kawano Atali. ¿A qué es igual la ley de Ohm? A corriente igual a voltaje sobre resistencia. Muy bien. ¿Me confirma, por favor? En un circuito en serie, la resistencia total a qué es igual. Circuito en serie. A la sumatoria de la resistencia. Muy bien. Siguiente pregunta. De la ley de Ohm, despeje por favor la resistencia, que es igual. La resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Muy bien, tiene 20. Siguiente. Calugillín Anthony. ¿A qué es igual el voltaje en la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya. ¿Me confirma? ¿Cuál es la definición de la ley de Ohm? La ley de Ohm es resistencia es proporcional sobre voltaje y proporcional sobre la resistencia. Ahí sobre la corriente. No. No. En un circuito en serie, las fuentes de voltaje. ¿Qué pasa cuando tengo yo en un circuito en serie el voltaje y la corriente en las resistencias? El voltaje es el mismo, ¿se me entiende? En un circuito en serie. El voltaje se suma. La corriente. La corriente se mantiene. No es la respuesta correcta. La cosa no es de adivinar, es de estar seguros, ¿no? 2 respuestas contestó bien, 2 respuestas contestó mal. Sobre 20 tiene 10. Siguiente. Campaña Ney. Aquí, Inge. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la resistencia sobre el... Es la resistencia, es igual al voltaje sobre la intensidad. No. Segunda oportunidad. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la resistencia... Es lo mismo, es la ley de Ohm, es la intensidad. No, no sabe, está leyendo. A mí me tienen que dar la lección oral cerrado los ojos y hablando sin leer. Caso contrario, no saco nada yo que me lean en el cuaderno, o que lean en la pizarra, o que lean en la computadora, que lean en el teléfono. Las lecciones orales son cerrados los ojos, hablando todo lo que sepa. Si es que sabe, tiene 20, si no sabe, tiene 0. ¿Estamos claros? Yo les estoy viendo en la pantalla, que ustedes a cada rato están, todos, ¿no? Todos los que están ahí al frente, ahorita están leyendo recién. Se suponía que ya debían haber estudiado las cosas o los elementos básicos, un circuito básico, la ley de Ohm, qué es la ley de Ohm, despejar una fórmula, identificar rapidísimo. Cuando yo les hago preguntas en clases,
y ustedes no me contestan, yo califico el rendimiento de ustedes. Si les pregunto la sumatoria total de las resistencias de un circuito en serie, ¿qué va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias? ¿Y por qué no me pueden responder cuánto es la respuesta en el ejercicio que estamos viendo anteriormente? Son preguntas como decirle en escuelita, decirle 1 más 1, ¿cuánto es? Si no me dice eso, significa que no están estudiando, que no existe rendimiento. ¿Estamos claros? Castellano Lionel. Siguiente. Catagnia Angelo. Presente. Ya. ¿Qué es la ley de Ohm? Cerrado los ojos, diga qué es la ley de Ohm, alzando el micrófono. ¿No sabe? Ok. Ceballos Kevin. Presente, Inge. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es cuando eh, es proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Es quién? La corriente es que, que la No corriente es saben, no saben. Están ahí ese rato tratando de descifrar. Sinceramente, pocas son las personas que a conciencia están estudiando. Aquí seguimos evaluando, ¿ya? De una tiene que ser fluir, nada que trabándose ni nada. Si sabe, lo sabe. Si no sabe, ahí está la consecuencia. Chica dice Jordan, la corriente de un circuito en serie que es igual. De la Cruz Brian. Doisela Perdón. Jonathan. Dígame, Inge, es que no se prendía el micrófono. Tienen que estar pilas. Nada de lentitudes. Aquí es rápido todo. ¿Quién es usted para ayudarle? De la Cruz. Eso, así de una, enciende el micrófono, ¿cierto? Ya. Cerrados los ojos, ¿qué es la ley de Ohm? Es corriente sobre voltaje y resistencia. Negado, tiene 0. Doisela Jonathan. Aquí, Inge. En un circuito en serie, ¿qué pasa con la corriente en todo el circuito? Nada, de 1. Si no contesta, tiene 0. Flores Anthony. Flores Clever. Presente, Inge. La ley de Ohm, que es igual a un circuito Ohm. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Definición de la ley de Ohm. No sabe. Mastián Franklin. Presente, Inge. Cuénteme, por favor, la definición de la ley de Ohm. La definición de la ley de Ohm es la intensidad sobre corriente, voltaje sobre voltaje. No, no es de eso. Gracias. A estudiar, por favor. Montenegro Dylan. Dígame, Inge. Tenga gentileza. En un circuito en serie, ¿qué pasa con la corriente? Se mantiene. ¿Qué más? Se mantiene la corriente y no varía. ¿Qué pasa con la corriente en todos los elementos? Se
No, No. no hay que. Montero Anthony, Sí, Inge. cuénteme, despeje el voltaje de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya, muy bien. ¿Cuál es la definición de la ley de Ohm? La intensidad es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ya, muy bien. Pero no sé dónde se encuentra usted. Aquí estoy, al alzo Alce la la mano. mano. Alce la mano. Aquí estoy, Inge. Anthony, listo, ya la encontré. Gracias. Sí. Por favor, em, cuénteme. La resistencia en un circuito en serie, ¿a qué es igual? Yo mismo, Inge. Sí, tú estás siendo evaluado. Ah, ¿me puedes repetir, Inge? La resistencia en un circuito en serie. Aquí es igual. La resistencia total en un circuito en serie que es igual. La resistencia Ah, total en un circuito en serie que es igual. voltaje total sobre intensidad total. Ya. Con la ley de Ohm, ya muy bien. La resistencia, si tengo tres resistores y tengo una corriente de 10 amperios, en cada resistencia, ¿cuánto tengo de corriente? En un circuito en paralelo, dijo, ¿verdad? Un En circuito en serie. serie. Sería Ujú. 5 mismo. Pues. Repito la pregunta. Si tengo una corriente total de 3 amperios y tengo tres resistores, en cada resistencia, ¿cuánto es la corriente? Resistencia y cuánto es. Tengo una corriente de 3 amperios y tengo tres resistores de un circuito en serie. En cada resistor, ¿cuánto es la corriente? 1. No, no es de eso. Vamos, Naranjo Henry. Presente. ¿Dónde está, por favor, alce su mano? Señor Henry. No alce la mano en la cámara, me refiero. Ah, Hable, alce el micrófono para ubicarle. No sé dónde está. ya está alzada la mano, Ingenio. Perfecto, gracias, Henry. Ya lo encontré. Ya, la ley de Ohm, ¿qué es igual? En fórmula. Ah, resistencia sobre voltaje. No. Bayo Jordan, Presente, Inge. ¿a qué es igual la ley de Ohm en fórmula? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ya, muy bien. ¿A qué es igual si tengo una corriente, un circuito en serie de 5 miliamperios y tengo tres resistores? ¿A qué es igual la corriente en cada resistor? A 5 miliamperios. Tengo un voltaje de 20 voltios en tres resistencias en paralelo. ¿Cuánto tiene de voltaje cada resistencia? El voltaje se mantiene, 20 voltios. Ya. Definición de la ley de Ohm. Es la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito eléctrico directamente proporcionada por el voltaje inversamente de la resistencia. Sí, correcto. Pero, ¿estás leyendo o sí sabes? A Y eso conciencia. es la de lo que nos dio en la primera clase, la primera definición. Ya. Perfecto, gracias, Jordan. Estoy hasta el momento trabajando solo con uno.
2, con 3, con 4 personas. El resto no tiene el conocimiento básico. Sigamos viendo. Palomo Jonathan. Inge, buenos días. Buen día. ¿A qué es igual la ley de Ohm en definición? En definición, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, Inge. Ya. La fórmula de la resistencia en la ley de Ohm despejada, ¿que es igual? La fórmula de la resistencia creo que es igual a voltaje sobre intensidad. Ya. ¿A qué es igual en un circuito en paralelo la corriente en dos resistencias de 5 ohmios? La corriente total en un circuito en paralelo es de 2 amperios. Y tengo dos resistencias en serie de 5 ohmios. ¿A cuánto es la corriente en ese circuito? Sería, a ver, puede repetir, Miguel, ahí se me trabó. Tengo una corriente total de 5 miliamperios en dos resistores de 20 ohmios. ¿Cuánto es la corriente en cada resistor? Y en un circuito en serie. ¿Cómo? Voltaje sobre resistencia. Se le... Otra pregunta. Tengo una fuente de voltaje de 20 voltios. Tengo dos resistores de 5 ohmios. ¿Cuánto es el voltaje en cada resistor? Es constante. Es el mismo. Gracias. Pardo Silvio. Presente, Inge. Definición de ley de Ohm, por favor. Establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ya, muy bien. La resistencia total en un circuito en serie, que es igual. La resistencia total en un circuito en serie es, la verdad es así, no sé. Ya. La fórmula de la ley de Ohm. Es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Gracias. Pérez Alexander. Santillán Franklin. Presente, Inge. ¿A qué es igual la resistencia en la ley de Ohm? La resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿A qué es igual la definición de la ley de Ohm? Directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Relacionado entre corriente, voltaje y resistencia. En un circuito en serie tengo 2 amperios, corriente total. Tengo 3 resistores de 5 ohmios. ¿Cuánto es la corriente en cada resistor? De 5 ohmios. Sí. En una fuente de voltaje de 5 voltios, tengo 3 resistores de 1 ohmio. ¿Cuánto es el voltaje en cada resistor? 5 voltios.
¿Por qué razón? Porque se mantiene. El voltaje es el mismo en todos los elementos en un circuito en paralelo. Es Santillán, ¿no? Sí. Simbaña Stalin. Baja la mano, Franklin, y abajo, ya. Señor Simbaña Stalin. ¿No está? Socasian ahí. Inge, Así le escucho, tenga abierto el micrófono, no cierre para poder entenderle. Gracias, Inge. Stalin. Perfecto, Stalin, Ya. gracias. La ley de Ohm, ¿qué es igual? La ley de Ohm es igual a la corriente directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. Despeje, por favor, el voltaje de la ley de Ohm, ¿qué es igual? Voltaje igual a resistencia sobre intensidad. A ver, voltaje es igual a resistencia sobre intensidad. No. No, dije, es voltaje igual a intensidad por resistencia, ¿verdad? Ok. A ver, cuénteme. En un circuito en serie, la resistencia total, ¿a qué es igual? Circuito en serie de resistencia. Es igual a la corriente. No. Socasian ahí. Sí, Inge. ¿En dónde está? Ya lo vi. La definición de la ley de Ohm, por favor. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ya en un circuito en serie, la resistencia total, ¿a qué es igual? ¿Al voltaje? No. Si tengo yo una corriente total en un circuito en serie de 5 amperios y tengo 4 resistencias de 20 ohmios, ¿cuánto es la corriente en cada resistencia? ¿Me puede volver a repetir, por favor? Si tengo una corriente de 5 amperios, 4 resistencias de 20 ohmios, ¿cuánto es la corriente en cada resistencia? Esa no sé. Ok. Una 8 Henry. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Definición de la ley de Ohm y su fórmula. La fórmula es intensidad sobre voltaje sobre resistencia. La definición, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ya en un circuito en serie tengo una corriente de 5 amperios, 4 resistores de 20 ohmios. ¿Cuánto es la corriente en cada resistencia? O sea, la intensidad conocida como corriente sería 5 amperios porque es constante. Ya en un circuito en paralelo tengo 12 voltios en la fuente. Tengo dos resistencias de 50 ohmios. ¿Cuánto es el voltaje en cada resistencia? El voltaje en la resistencia sería lo mismo porque son constante igual, de igual manera. ¿Cuánto es el valor de lo mismo? ¿Cuánto me dijo el voltaje? Ese sería 12 sería voltios. constante. 12 voltios sería constante para toda la resistencia. Para Ya, cada resistencia porque es lo mismo. Ok, En en un un circuito circuito en serie. paralelo, Gracias, en un circuito en serie, la resistencia total, ¿a qué es igual? la resistencia total es a la sumatoria de todas las resistencias. Excelente, Henry, tiene 20. Virginia Bryans. Yo, Minge,
¿A qué es igual la sumatoria de voltaje, el voltaje total en un circuito en paralelo? Es igual a un voltaje sobre El voltaje total en un circuito en paralelo, que es igual. la resistencia sobre intensidad. No. Dígame cuál es la ley de Ohm, definición y fórmula. Es la relación del voltaje y la resistencia que se expresa entre tres formas, que es corriente sobre voltaje, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Y la definición? Es la relación del voltaje y la resistencia equivalente. Ya me equivoqué. No estamos adivinando, Brian. Hay que estudiar. Cochiña, Jimmy. Presente, Inge. Ya. Fórmula y definición de la ley de Ohm. La ley de Ohm es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Quién es directamente? La corriente. En un circuito en paralelo. ¿A qué es igual la resistencia total? No es así, no sé. Ya. Listo. Con esto yo ya me guío más o menos. Los que tienen 20 son los que avanzaron a leer bien y los que algo saben. Los que tienen 10 son los que repetían la misma pregunta y obviamente trataron de tener una nota. Los que tienen 0, pues que ya sinceramente no están estudiando, ¿no? Y obviamente algunos estudiantes que no vinieron a clases. Entonces esas son las calificaciones de la lección oral del día de hoy. Me hago un Inge, análisis. disculpe, puede tomarme la lección oral a mí. Había tenido problemas con el internet y no tenía ni megas para comunicarme por el grupo, por favor. Flores Anton. Ahorita ya tiene megas. Sí, ya solucionamos, ya puse todo, ya ahorita estoy. Por esa razón me conecté recién. Por favor. Ok, ahí tiene su asistencia y vamos a proceder con la calificación de la lección oral. Tenga la gentileza, en un circuito en paralelo que es igual a resistencia total. En un circuito paralelo la resistencia es según si son dos o más resistencias. Correcto, Por ejemplo, cuéntenos. si son solamente dos, resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2, y ahí nos sale la resistencia total. Ya, muy bien. Si son de 2 o más, la resistencia es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así sucesivamente según la cantidad de resistencias que sea. Y hay una más, la cual sería que dos resistencias tengan el mismo valor, el cual sería el valor de la resistencia sobre la cantidad de resistencias. Perfecto. Por favor, la ley de Ohm, definición a qué es igual. El voltaje es proporcionalmente igual a la corriente y desproporcionalmente a la resistencia, el cual sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Con esa fórmula vuelve a repetir la definición. De pronto te confundiste. A ver, la corriente es
proporcionalmente Da. al voltaje ¿Ya? e inversamente proporcional a la resistencia. Ya, muy bien. En un circuito de serie, ¿a qué es igual la resistencia total? La resistencia un total circuito es en la serie. suma de todas las resistencias. ¿Ya? En un circuito en serie tengo yo 5 amperios de corriente total. Tengo dos resistencias de 10 ohmios. ¿Cuánto tengo de corriente en cada resistencia? A ver, 5 mismo. En un circuito... Ya, ¿En muy serio? bien. Listo, Anthony, tienes 20. Gracias. Si ven cómo responde su compañero, obviamente está muy claro cuando los estudiantes estudian, pueden desenvolverse a cualquier pregunta que se les hace. Entonces, tomen en consideración esos detalles, ¿ya? Todas las clases que son grabadas, ustedes pueden revisarlas dentro de la plataforma. En la plataforma Teams, ustedes pueden identificar en cada una de las clases anteriores, ingresan donde que se encuentra la reunión y pueden revisar la grabación. Y pueden identificar que cada clase yo les evalúo. Les pregunto si entendieron, por favor, contesten, por favor, verifiquen si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún detalle que necesiten que sea aclarado. Y obviamente ustedes se quedan callados o me dicen si entendí, o a veces alguna persona dice, por favor, repita desde tal punto. Pero la idea, por favor, es que ustedes a conciencia estudien. Caso contrario, no va a existir un entendimiento de la materia. Franklin, Mastián. Presente, hijo. No sé si es que estás distraído, no sé si es que estás hablando con otra persona, no sé si es que estás viendo la televisión, no sé en qué te hallas, pero tu mirada es al frente y ves para todos lados y abres la boca o estás conversando con alguien. Yo me doy cuenta de cada uno de ustedes su rostro al frente mío. Identifico cuando me están poniendo atención, identifico si es que están entendiéndome o no. ¿Qué es lo que dije, por favor, Franklin? Antes de evaluarte. Es que tenemos que revisar los temas que está grabado. Por favor, estar viendo al frente y estar atendiendo con los 5 sentidos las indicaciones del profesor, ¿ya? Para que no tengamos el problema que cuando les tomo una lección oral, ustedes no contesten. Estos temas les expliqué yo que deben saberlos de memoria como que fuera su número de cédula. ¿Por qué motivo? Porque caso contrario, la secuencia de la materia no van a lograr entenderme. Llevamos repitiendo estos temas, a lo menos la fórmula de la ley de Ohm, desde el inicio de la unidad. Ya vamos a terminar en esta semana ya la unidad y todavía no conocen qué es la ley de Ohm muchas personas. Definiciones básicas de la ley de Ohm, la fórmula de la ley de Ohm, los despejes de la ley de Ohm. ¿Qué pasa con la resistencia en serie y con la resistencia en paralelo? ¿Cuáles son sus fórmulas? ¿Qué pasa cuando tengo un voltaje en paralelo o una corriente en serie? ¿Qué pasa con cada uno de los elementos? ¿Cuáles son las respuestas? Entonces, si es que ustedes no estudian, no van a lograr entender la materia. Yo no saco nada avanzar o avanzo si pregunto lo mismo y no me dan la respuesta. Estoy yo aquí en un circuito. Les pregunto, ¿cuánto es la resistencia total? Me demoré como 5 minutos hasta que puedan despejar, hasta que puedan reemplazar el valor de 100 voltios en el VT, hasta que puedan reemplazar el valor de 200, hasta que puedan dividir 100 dividido para 200, me dijeron 0.5. Eso más no sabían si era kilo, si era mil y qué mismo era. Son preguntas tan sencillas que solo son de reemplazar y de dividir, y se demoran 5 minutos en darme la respuesta.
Ahí nomás evalúo yo que ustedes no están poniendo atención a las clases, que están conversando con sus familiares, con su papá, con su mamá, con su hermano, que están viendo la tele, que están haciendo otras cosas. Su cuerpo está ahí sentado, pero su mente está en otro lado. Por lo tanto, no logro captar el interés de ustedes. Cuando les hago las preguntas más sencillas que puede existir en circuitos eléctricos, no me den la respuesta. Tengo yo ya el valor de la resistencia total, que era la división del voltaje total dividido para la corriente total. Les pregunté, ¿a qué es igual el valor de la resistencia total? Muy pocos contestaron. Es igual a la suma de todas las resistencias. Y si tengo yo, obviamente, la resistencia total, ¿no es cierto? Voy a ser igual a ¿qué? A la suma de todas las resistencias. R1 más R2 más R3 hasta Rn, ¿cierto? Hasta la cantidad de resistencias que tenga el circuito. En este caso tiene 1, 2, 3, 4. Llega hasta R4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejar R4 y sumar y restar las resistencias. Si R4, obviamente, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia total menos todas las resistencias que tengo acá. Menos R1, menos R2 y menos R3. Y ahí puedo sacar R4. Son cosas básicas, simples, y me demoré casi 5 o 10 minutos hasta que me digan una simple división. Inge, disculpe Entonces, que le interrumpa. De pronto sí nos está compartiendo la pantalla. Les estoy dando un resumen de lo que sucedió. Entonces, es preocupante el saber que no pueden sumar, restar, multiplicar y dividir valores. Reemplazar valores para poderme dar una respuesta inmediata. Obviamente no son todos, ¿no? Pero si hablamos nosotros... Ahorita sí voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo? Sí, que en este momento ya se visualiza la pantalla. Ya. Si es que nosotros hablamos de un total de 30 estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Un total de 27 estudiantes, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 27, 2 estudiantes saben algo. Y unos pocos tratan obviamente de englobar todo. Entonces, no tengo ni siquiera el 50% de su atención, de todos los estudiantes, el 50% que estén poniendo atención a las clases. Y eso es crítico. Voy a volver a tomar una prueba oral. ¿Cuál va a ser el requisito de esta prueba oral? Usted prende la cámara, cierra los ojos, le doy las preguntas y usted va contestando sin abrir los ojos. Si es que usted contesta bien, puede recuperar el 0. Si no contesta bien, le va a ir mal en toda la materia. ¿Qué voy a tomar? Anoten, por favor, escriban. ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a tomar como lección? Anotarán. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí, ahora sí. Ya. Voy a tomar las siguientes preguntas como lección de recuperación. ¿Qué es voltaje? ¿Qué es corriente? ¿Qué es resistencia? ¿Qué es la ley de Ohm? La relación de la corriente al voltaje. Despejar las fórmulas de la corriente, el voltaje y la resistencia. En un circuito en serie, ¿qué pasa con la resistencia? La fórmula. En un circuito en serie, ¿qué pasa con la corriente? La fórmula. En un circuito en serie, ¿qué pasa con el voltaje? En un circuito en paralelo, las tres. En un circuito en paralelo me van a dar las fórmulas de la resistencia total.
Cuando son con más de 3 resistencias, más de solo 2 resistencias o con las resistencias son iguales. ¿Qué pasa con las fuentes de voltaje en un circuito en serie y con las fuentes de voltaje en un circuito en paralelo? ¿Qué pasa con la corriente en serie y qué pasa con la corriente en paralelo? Todo eso me van a dar de lección. Voy a revisar también un formulario, que saquen el formulario desde el inicio hasta la ley de voltaje de Kirchhoff. Si no tienen el formulario no pueden dar el examen. A la larga o a la corta por lo menos se dedican a hacer un resumen de todas las fórmulas que han visto. Y con la lección oral que mejoren tienen derecho a dar el examen, caso contrario no. Voy a preguntar, fórmula de la ley de Ohm, definición. La corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. La fórmula es, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Despejo el voltaje de la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿A qué es igual a la resistencia en un circuito en serie? La resistencia es igual a la sumatoria de todas las resistencias dentro del circuito. ¿A qué es igual la corriente en un circuito en serie? La corriente es la misma en todas las resistencias, en todos los puntos del circuito en serie la corriente es la misma. El voltaje, ¿a qué es igual en un circuito en serie? El voltaje es igual a la caída en cada resistencia. El voltaje total es igual a la sumatoria de todos los voltajes en los elementos resistivos de la caída de resistencia de todos los elementos resistivos. De eso vimos el día de hoy en la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿A qué es igual la fórmula de la resistencia total en un circuito en paralelo? La RT con más de 2 resistores es igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, puntos suspensivos más 1 sobre Rn, la cantidad de resistencias que existen dentro de un circuito en paralelo. La fórmula para 2 resistores en paralelo, ¿a qué es igual? R total es igual a R1 por R2 dividido para R1 más R2. ¿A qué es igual la fórmula para muchas resistencias del mismo valor en paralelo? Ejemplo, si tengo 5 resistencias de 5 ohmios, 5 dividido para 5. De igual manera, ¿a qué es igual el voltaje en un circuito en paralelo? El voltaje es el mismo en todos los puntos, en todas las resistencias. ¿A qué es igual? De pronto también les pregunto la sumatoria de fuentes en un circuito en serie. ¿A qué va a ser igual? Si tengo 5 voltios, tengo una fuente de 4 voltios y una fuente de 10 voltios. Respuesta total es igual a la sumatoria de todas las fuentes, 19 voltios. Sumatoria de fuentes, sumatoria de en serie y en paralelo. Todo ello voy a preguntarles. ¿Estamos claros? Sí. Lección oral, cerrado los ojos. Persona que abrió los ojos en la lección oral automáticamente tiene 0. No puede abrir los ojos. Y tiene que saber de memoria las definiciones básicas para poder avanzar con la materia de circuitos eléctricos. Caso contrario, no va a entender la materia luego. Luego se vienen cosas más complejas y si no sabe lo básico, téngalo por seguro que al final tampoco va a saber lo difícil. Y el problema no es a veces ni siquiera la materia, el problema es que no saben sumar, restar, multiplicar, dividir rápido, con la mente. Listo, jóvenes. Para no desperdiciar el día de hoy, vamos a continuar con la clase, donde nos habíamos quedado en la página 133. Poner atención y dejar de hacer otras actividades que no les competa a lo que corresponde a la materia de circuitos eléctricos. Vamos a terminar de ver la ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff, ¿en qué tipos de circuitos nomás encontramos? Circuito serie, paralelo, mixto. En serie. Solo en serie.
De Kirchhoff solo encontramos en circuitos en serie, muy bien. ¿A qué es igual la ley de voltaje de Kirchhoff? La fórmula, sí, les dicté y repasamos como 5 veces. Existen dos fórmulas, dos definiciones. ¿Cuáles son? Voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2 y más el número de voltajes. Ese tiene el mismo valor de la fuente. Tenemos dos definiciones de la ley de voltaje de Kirchhoff, que me dice que el voltaje de la fuente va a ser igual a la sumatoria en todas las caídas de voltaje dentro de los elementos. Significa que Bs va a ser igual a B1 más B2 más B3. Y así sucesivamente. Si es que existen más voltajes, más caída de voltajes en todos los elementos, pues sumatoria de todos los voltajes es igual al voltaje de la fuente. La otra definición me dice que la suma algebraica de todos los voltajes dentro de un circuito en serie va a ser igual a 0. Esas son las definiciones. Sí, eso está en el libro. ¿Sí ven? Aquí está. La sumatoria de todos los valores va a ser igual al voltaje de la fuente. La otra fórmula era que la sumatoria algebraica, la fuente total menos todos los caídas de voltaje van a ser igual a 0. Y nos habíamos quedado en un ejemplo muy fácil. Que queríamos nosotros calcular la resistencia total. Puedo calcular yo la caída de voltaje en cada uno de los elementos. Y puedo calcular también el valor de la resistencia R4. De cualquier forma yo llego allá. Primero estábamos nosotros identificando que tengo una corriente total, un voltaje total, y por ende puedo sacar una resistencia total. La resistencia total era 5 kilo ohmios, ¿no es cierto? Restaba todas estas resistencias de la resistencia total, despejaba R4 y obtenía yo el valor de R4. Que era igual a 343 ohmios. ¿Sí? Esa es la famosa ley de voltaje de Kirchhoff. Preguntas sobre la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Tienen alguna duda? Jóvenes, preguntas. ¿Qué hace la ley de voltaje de Kirchhoff? Sumar todos los voltajes e igualar al de la fuente. O utilizamos la ley de Ohm aquí y podemos identificar caídas de voltajes entre los elementos. Podemos sacar la corriente en cada uno de los elementos, podemos sacar la resistencia 1, 2, 3 o 4, podemos sacar el voltaje en R4, lo que sea podemos hacer. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que hace aquí el libro para poder resolver este ejercicio? Tengo el voltaje total, tengo la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, pero no tengo la resistencia 4. Saco la caída de voltajes en cada uno de los elementos. En B1, que es igual, la I total por la R1. Entonces, multiplico 200 miliamperios totales por la resistencia de 10 ohmios y tengo un voltaje 1. Lo mismo para el voltaje 2, hago lo mismo, 200 miliamperios multiplico para la resistencia 2. Lo mismo para la resistencia 3, 200 miliamperios multiplico por la resistencia 3 de 100 ohmios. R4 no tengo el valor, ni tampoco tengo la caída de voltaje. Pero si yo ya tengo estos 3 voltajes y tengo este voltaje aquí, ¿qué puedo hacer yo con estas respuestas? ¿Qué me dice? Sacarle a la resistencia.
sumarle todos. Analicen, por favor, piensen un poquito. Piensen, ¿ya? Tengo yo el voltaje total de la fuente. Tengo el voltaje de R1. Tengo el voltaje en R2. Tengo el voltaje en R3. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué me dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que el voltaje total de la fuente va a ser igual a la sumatoria de todos los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y obviamente voy a tener un voltaje 4 más un voltaje 4. Sí. Obvio, el voltaje 4 no lo tengo porque no tengo ni siquiera el valor de la resistencia. Entonces este va a ser mi despeje. ¿A qué va a ser el voltaje 4? Igual al BS menos del B1 menos del B2 menos del B3. ¿Cuánto es de ese valor reemplazando los valores? 100 resto de 2, de 9 y de 20. ¿Cuánto voy a tener como B4? ¿Quién me da la respuesta? 68.6 voltios. Muy bien, 68.6 voltios. Excelente. Listo. Ahora, imaginen, ya tengo mi valor de voltaje 4. ¿Cómo saco yo el valor de la resistencia? ¿A qué es igual la resistencia 4 con la ley de Ohm? ¿A qué es la Sería fórmula? el voltaje 4 sobre la intensidad. Muy bien. Voltaje 4 sobre la intensidad total. Porque la intensidad en un circuito en serie es la misma en todas las resistencias. Reemplazo 68.6 voltios dividido para 200. ...0.344 kiloohmios. 0.343. Ya, pero obviamente eso transformándole a ohmios, ¿cuánto me sale? 343 ohmios, ¿no? 343 ohmios. 344 ohmios. 44, 43 ohmios. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Sí ven? Si ven que es fácil, sino que tienen que saber todas las fórmulas. Y si no saben todas las fórmulas, no pueden resolver un ejercicio tan simple. ¿Estamos claros? Ya. Hemos terminado la ley de voltaje de Kirchhoff. Ya se me fue las 2 horas solamente en darme cuenta que no saben, no han estudiado. Y me imagino que si les tomaba la prueba en el Moodle, reflejaba pocos lo que saben y el resto era pura copia. Entonces, ya nos damos cuenta de los detalles, ¿no? Hasta aquí la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora veamos si alcanzamos algo de la ley de corrientes de Kirchhoff.
Perdió. ¿Qué página era? Anotaron. La 178. Muy bien. Aquí está la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff solo se aplica a circuitos en paralelo. La ley de corrientes. ¿Y la ley de voltaje en qué se aplicaba? Solamente en circuitos en serie. Ya, la ley de corrientes de Kirchhoff me indica rápido la definición, que la sumatoria de las corrientes, como la palabra lo dice, ley de corrientes, aquí intervienen las corrientes. La sumatoria de corrientes que entran a un nodo son igual a todas las corrientes que salen de un nodo. Ahora, la ley de corrientes de Kirchhoff también se la puede abreviar como KCL. La ley de voltaje de Kirchhoff se puede abreviar como KVL, ¿no? De repente se encuentran esto, habla de la ley de voltaje de Kirchhoff en inglés y obviamente de corrientes, ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de corrientes? Que la sumatoria total de todas las corrientes es igual a la corriente de entrada. La corriente total va a ser igual a todas las sumatorias de corrientes de un nodo. La sumatoria de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de dicho nodo. Pero eso para lo que son corrientes de Kirchhoff. Aquí tengo yo un ejemplo. Tengo una I total, sale del lado positivo, llega aquí. Si aquí tengo ejemplo 10 amperios y aquí tengo 3 corrientes, ¿qué significa? Que la sumatoria de las 3 me va a dar 10 amperios. Aquí puedo tener 3, aquí puedo tener 3 y aquí puedo tener 4. ¿Cuánto es la sumatoria de estas 3 corrientes? 10. Correcto, la sumatoria de las 3 corrientes van a ser igual a la corriente total que entra. Entonces, volviendo a la ley de corriente de Kirchhoff, la corriente que entra a un nodo, la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo van a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de dicho nodo. Y obviamente, si aquí tengo 10 en sumatoria de las corrientes de cada resistencia, la salida también va a ser 10. ¿Estamos claros? Para la ley de voltaje de Kirchhoff, sumatoria de voltajes. Para la ley de corriente de Kirchhoff, sumatoria de corrientes. La ley de voltaje de Kirchhoff solo se aplica a circuitos serie. La ley de corrientes de Kirchhoff solo se aplica a circuitos paralelo. Tenemos nosotros la fórmula de la ley de corriente de Kirchhoff. Me dice que la I total es igual a I1 más I2 más I3 más IN, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que la I de entrada va a ser igual a las de I de salida. Todas las corrientes que entran a un nodo, a un punto de intersección, sumas. Si aquí tienes 2, aquí tienes 2, aquí tienes 2, aquí tienes 2, acá vas a tener lo mismo, la sumatoria de todas estas. Aquí puede ser 1, puede ser 1, aquí puede ser 3, ¿cuánto tengo ahí? 1 y 1, 2 y 3 son 5, aquí tengo 2, 4, 6, 8, aquí me faltaría 3. Entonces la sumatoria de todas estas corrientes de salida son igual a la sumatoria de todas las corrientes de entrada, cualquier valor que tenga. ¿Está comprendido lo que es la ley de corriente de Kirchhoff, por favor? Sí, Inge. La sumatoria algebraica de todas las corrientes que entran, obviamente, y salen de un nodo es igual a 0. Es igualito que en la ley de voltajes. ¿Qué me dice? Que si sumo algebraicamente, la I total de las otras I's de salida va a ser igual a 0, ¿no? Aquí tengo yo un ejemplo. Por aquí sale la corriente.
Tengo una corriente de 2.5 miliamperios. Y obviamente tengo aquí una corriente de 3 kilo ohmios, perdón, una resistencia y otra resistencia. Tengo una corriente acá de 1 miliamperio y acá de 1.5. La sumatoria de estas dos me va a dar igual a la sumatoria de la corriente total. O lo mismo que me dijo en la sumatoria de voltajes cuando igual a cero. La sumatoria de corrientes igual a cero. La I total va a ser igual a ¿qué? A menos la I1. La I total, aquí va a ser igual menos I1 menos I2 va a ser igual a 0. Significa que todo esto me da 2.5 menos este que es 2.5 positivo, 0 es igual a 0. Eso me dice la sumatoria algebraica de todas las corrientes que entran y que salen en un nodo es igual a 0. ¿Estamos claros? Es parecido a la ley de voltaje, pero aquí con corrientes. Dándonos cuenta que la ley de corrientes de Kirchhoff solo se aplica a circuitos en paralelo. La ley de voltajes de Kirchhoff solo se aplica en circuitos en serie. Me confirman, por favor, si está claro. Vamos a ver otro ejercicio. Tengo yo aquí. Dice las corrientes de las ramas que muestran el circuito. Determina la corriente de entrada al nodo A. Tengo un nodo A, tengo una corriente total. Tengo una corriente 1 de 5 miliamperios, una corriente 2 de 12 miliamperios. ¿Cuánto es la sumatoria de las corrientes? 17. 17 miliamperios. Por lo tanto, la corriente total, ¿cuánto va a ser? Por lo tanto, la corriente total, ¿cuánto va a ser? 17. Muy bien, porque la corriente que entra es 17 y las que se suman es 17 y es igual a 0, ¿no? ¿Está fácil? Sí. Ya, aquí me dice que la I total es igual a I1 más I2, 5 miliamperios más 12 miliamperios es igual a 17 miliamperios. Entonces la I total es igual a 17 miliamperios, ¿no? Y tengo yo una corriente total de 100 miliamperios, una corriente 1 de 30 miliamperios, una corriente 2 que no conozco, una corriente 3 de 20 miliamperios. Despejen la corriente 2 y díganme cuánto es el valor, por favor. Yo ya saqué hace un minuto la respuesta. ¿Cuánto sacaron, por favor? Rápido. ¿Cuánto vale I2? $50 miliamperios, dije. Excelente, excelente. ¿Cómo lo hicimos? La I total es igual a la resta de menos I1 menos I3. Esto va a ser igual a I2. ¿Estamos claros? Reemplazamos. 100 menos 30 y menos 20. Esto es igual a I2. Y la I2 va a ser igual a ¿cuánto? A 50. Si restamos 30 me queda 70, restamos 20 me queda 50. ¿Estamos claros? Aquí tengo 100 menos 30 menos 20 me queda 50 miliamperios. Tengo otro ejercicio. Tengo una fuente de voltaje, tengo una fuente de corriente,
tengo otra fuente de corriente, tengo otra fuente de corriente, tengo otra fuente de corriente, tengo otra fuente de corriente. Me dice, use la ley de Kirchhoff, de corrientes de Kirchhoff, para calcular las corrientes medidas por los amperímetros A3 y A5. A3 y A5. Si yo tengo una corriente de 5 miliamperios, ¿sí ven? Esta es la corriente que entra al nodo. Y obviamente aquí tengo otra corriente y aquí tengo otra corriente. Si tengo aquí la R1, la corriente de 1.5 miliamperios, ¿cuánto será la corriente de A3? ¿Quién me da la respuesta? Solo es una resta nada más. Todo lo que entra de un nodo, las corrientes que entran en un nodo, la sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese mismo nodo. Aquí hay que sumar y restar nada más. Confirmen cuánto sería la respuesta. 3.5 miliamperios. Gracias. Los demás, ¿qué dicen? Sí, que me salió 3.5 miliamperios. Sí, 3.5 miliamperios. Lo que hace es, la corriente que entra acá es de 5. Hay que ver, tengo una de 1.5 y para que llegue al 5, porque la sumatoria de las que salen es igual a la sumatoria de la que entra. Si entra 5, tengo 1.5 y el 1.5 para que llegue al 5 me falta 3.5. 3.5 más 1.5 es igual a 5 y todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuánto es la corriente en A5, por favor? 2.5 miliamperios. Ya, muy bien. ¿Los demás qué dicen? Sí, que 2.5 miliamperios me salió. Sí, 2.5 en G. Listo. Entonces me da 2.5 miliamperios. Simplemente todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Listo, estimados estudiantes. Les agradezco por haber compartido este tiempo. Verdaderamente fue muy valioso para poder verificar, evidenciar su rendimiento. Sí, no se olviden de estudiar para mejorar esto. Su rendimiento está evaluado en preguntas. Si sabe lo más básico, pues le va a ir muy bien. Pero si no sabe, se nos va a complicar la materia. Así que a estudiar. El día jueves vuelvo a tomar yo lo que corresponde a la lección oral y el día viernes tenemos el examen. ¿Me confirman si es que está claro? Por favor. Sí, Inge. Listo, Inge. Inge. Listo, jovenazos, por favor, a Inge, estudiar. disculpe. Dígame. El cuestionario que toca hacer, eso toca subir en el link que mandaban los deberes. Ya les comparto un enlace para que suban no es el cuestionario, es el formulario. Formulario. Significa que tienen que sacar todas las fórmulas para que estudien por lo menos del formulario. Y cuando les tomo la lección el día jueves oral, cerrado los ojos me responde. Si alguien abrió los ojos tiene 0 automáticamente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo. Sí. Ya. Listo. El jueves es lección oral, así que a estudiar. Estudiar todo lo que vimos hoy día. Todo lo que les dije que anoten. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Gracias, Inge. Inge, Bien, un buen día. Hasta luego. una preguntita. Claro, dígame. ¿Será que nos puedes revisar en el grupo de WhatsApp los temas a los que faltan? Es que como que ya se va a acabar el semestre y todavía no nos aprueba el tema. Pero no ha sido mi culpa. No es que ustedes mismos no hacen rápido las correcciones. Al final quieren ya apurarse. Por favor, escríbanme al personal indicando cuál es su tema para aprobarles, ¿ya? Ya, Inge, muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Avisarán con 2 nombres, 2 apellidos quiénes son los que están indicándome.